una vez más, Señor, para alabarte, para glorificarte, Señor. Qué bueno es estar en tu presencia, Señor. Qué bueno, Jesús. Gracias, Padre. Gracias, Señor. Levántate, levántate, Señor. Levántate, levántate, Señor. Levántate, levántate, Señor. Levántate, levántate, Señor. Huyan delante de ti tus enemigos, se dispersen delante de ti todos aquellos que aborrecen tu presencia. Tu presencia reinará sobre todo imperio. Tu presencia reinará, gobernará sobre todo principado. Levántate, levántate, Señor. Levántate, levántate, Señor. Levántate, levántate, Señor. Levántate, levántate, Señor. Huyan delante de ti tus enemigos, se dispersen delante de ti todos aquellos que aborrecen tu presencia. Tu presencia reinará sobre todo imperio. Tu presencia reinará, gobernará sobre todo principado. Tu presencia reinará sobre todo imperio. Tu presencia reinará, gobernará sobre todo principado. Levántate, 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 Señor. Levántate, levántate, Señor. Levántate, levántate, Señor. Levántate, levántate, Señor. Huyan delante de ti tus enemigos, se dispersen delante de ti todos aquellos que aborrecen tu presencia. Tu presencia reinará sobre todo imperio. Tu presencia reinará, gobernará sobre todo principado. Tu presencia reinará sobre todo imperio. Tu presencia reinará, gobernará sobre todo principado. Levántate, Señor. Aleluya, Jesús. Gracias, Señor. Gracias, Padre. Toda honra y toda gloria sea para ti, Jesús. Tú eres digno, Dios, de toda adoración.
Gracias, Espíritu Santo. Llena cada corazón, Señor. Llena cada corazón de tu presencia, Dios. Aleluya. Toda gloria, toda honra, todo poder sea a ti. Toda gloria, toda honra, todo poder sea a ti. Padre Santo, te adoro. Jesucristo, mi Salvador, Santo Espíritu, espero en ti, Santo Espíritu, espero en ti, por el fuego, por el fuego, por el fuego, por el fuego, toda gloria, toda gloria, toda honra, todo poder sea a ti. Toda gloria, toda honra, todo poder sea a ti. Padre Santo, te adoro. Jesucristo, mi Salvador, Santo Espíritu, espero en ti, Santo Espíritu, espero en ti, Santo Espíritu, espero en ti, por el fuego, 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 por el fuego. Toda honra, Señor, toda gloria, Jesús, sea para ti, mi Dios. Mi Padre, te honramos, Señor, te bendecimos, Dios. Gracias, Señor, gracias. Gracias por tu presencia, Dios. Aleluya. Buenas noches, mis amados hermanos, Dios los bendiga. Reciban un abrazo y un saludo fraternal de parte del cuerpo pastoral. Esta noche nos reunimos en torno a la palabra de Dios y después de esta alabanza
de preparar nuestra mente y nuestro corazón para adorar al Señor, yo quiero compartir con ustedes una pequeña porción de la palabra, pero los invito antes a inclinar nuestros rostros y a entregar este momento al Señor para que sea el Espíritu Santo obrando allá en el interior de nuestro hogar, en el interior de nuestra mente y en el interior de nuestro corazón. Padre Celestial, te damos gracias, Dios, por este día tan especial que nos has dado, por esta noche en la que nos reúnes en torno a tu palabra. Gracias porque queremos hoy clamar a ti, porque es necesario que cambiemos, que continuemos en ese proceso de cambio en el que tú nos has sumergido, Señor, que a veces es difícil, que a veces nos resistimos, pero que simplemente nuestro único recurso es obedecer tu palabra y tu voluntad. Dios, te entregamos este tiempo para que tú obres, Espíritu Santo, en cada una de las personas que estamos conectados por estos medios, Señor, de los cuales tú haces uso prodigioso, Señor. Gracias, Señor. Y te pedimos que mientras tú nos enseñas, Dios, tu Espíritu obre de manera sobrenatural, sanando aquellas heridas físicas y espirituales, sanando, Señor, el dolor, sanando, Señor, las desilusiones, las frustraciones, trayendo consuelo y esperanza a nuestra vida, Dios. En el nombre de tu Hijo Jesucristo, te lo pedimos. Amén y amén. Bueno, mis hermanos, hoy quiero contarles una historia de un hombre que vino a la tierra de una manera espectacular. Caminó con nosotros, vivió con nosotros, comió con nosotros. Vimos y muchos fueron testigos presenciales. Nosotros somos testigos de oídas, de sus obras magníficas y sobrenaturales, de su ejemplo de vida. Pero ese hombre, al transcurrir el tiempo, al transcurrir los años, fue objeto de calumnias, fue objeto de falsedades, fue incriminado injustamente y fue condenado a muerte. El día de su captura lo entrega un amigo suyo, un pana suyo, un carnal suyo. Y dura en un proceso de 24 horas, sin comida, sin agua, maltratado, desangrándose, con heridas en su cuerpo, laceraciones en su piel, podríamos decir hasta fracturas de huesos de los golpes que recibió. Y pese a eso lo obligan a cargar un madero hacia un montículo, un monte. Allí es despojado de todas sus vestiduras y es plantado sobre esa cruz, y sobre ese madero, esa cruz, son clavados sus pies y sus manos. Pero junto a él hay dos personajes que también sufren el mismo tormento. En algunas versiones encontramos dos malhechores, dos ladrones,
2 delincuentes, 2 criminales. Y yo quiero que hablemos esta noche precisamente de esa situación que vive este hombre llamado Jesús con estas 2 personas. Uno a un lado, el otro al otro lado. En ese momento han pasado ya muchas horas que los tres están colgados de esas cruces. Empieza a sentirse la agonía, ya empieza a faltar el aire, las fuerzas. Y comienzan en un proceso imparable de agonía, de dolor. Imagino yo que llega un momento en el que no sentían ni siquiera sus cuerpos del dolor tan brutal que experimentaban. Y en ese proceso denigrante, declinante, de agonía, uno de estos hombres se dirige a ese hombre llamado Jesús y le reclama. Y yo quiero que vayamos a Lucas, capítulo 23, versículo 39 al 43. Y dice que es el único evangelista que hace esta narración. Y dice: en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Uno de los malhechores, Reina Valera 1960. Y uno de los malhechores que estaban colgados le injuriaba, diciendo: si tú eres el Cristo, levántate. Levántate a ti mismo y a nosotros. Respondiendo el otro, le reprendió diciendo: ni aún temes a tu Dios, estando en la misma condenación. Nosotros, a la verdad, justamente padecemos, porque recibimos lo que merecieron nuestros hechos, mas éste ningún mal hizo. Y dijo a Jesús: acuérdate de mí cuando vengas en tu reino. Entonces Jesús le dijo: de cierto te digo que hoy estarás conmigo en el paraíso. ¿Cómo vemos nosotros el sacrificio del Señor? Decía mi esposa en un estudio bíblico que hizo. ¿Cómo vemos nosotros a nuestro Redentor, a nuestro Cristo? Porque el problema que a veces tenemos es que vemos las cosas inmediatas y queremos que Dios supla nuestras necesidades básicas de manera inmediata, pronta: dinero, salud, bienestar. Y es la actitud del primer personaje que se dirige a este hombre llamado Jesús. Si tú eres Dios, entonces líbrate a ti y líbranos a nosotros. ¿Saben, mis amados hermanos? Nosotros estamos a veces atados por tantas cosas y paradójicamente a veces nuestras bendiciones se convierten en ataduras de las cuales no queremos desprendernos. Simplemente queremos que Dios quite un dolor momentáneo, quite una situación, quite un evento, retire de nosotros ese periodo de tiempo que para nosotros se nos proyecta como un periodo de sufrimiento.
desciende y líbranos. Si tú eres Dios, ¿cuántas veces nosotros osadamente, casi irreverentemente, por buscar términos muy suaves, desafiamos a Dios en ese plano? Lo desafiamos a que Él, si es Dios, si tú verdaderamente existes, dame, quítame, pero ponme a vivir súper. Dame casa, carro y beca. Dame un esposo ejemplar, dame una esposa ejemplar, dame un hijo ejemplar, dame un trabajo excelente. Cambia a mi jefe, cambia a mi esposa, cambia a mi esposo. Queremos las cosas inmediatas, queremos las cosas que nos producen a nosotros, que producen en nuestra mente placer, que producen en nuestra mente deleite, gozo, alegría, tranquilidad, paz. Por eso el mismo Señor nos decía, mi paz os dejo, mi paz os doy, pero yo no la doy como la da el mundo. Pero nosotros queremos que Dios nos dé esa paz que nosotros queremos encontrar en el mundo. Pero olvidamos algo trascendental, más importante que todo. Pero todavía no se los voy a decir. Cuando el primer hombre habla y se dirige a este hombre llamado Jesús, ¿qué respuesta encuentra? Silencio. No hay respuesta. Porque Dios no responde a tus caprichos. Porque Dios no responde a nuestras pataletas. Porque Dios no responde cuando tú no tienes un compromiso. Porque Dios no responde cuando tú faltas a tu palabra y a tu verdad. Y cuando tú faltas, Dios calla. Tal vez te has comprometido en algo o con algo para Dios, pero no lo has hecho, no lo has cumplido, no has sido responsable y no has servido con excelencia. Sin embargo, pedimos, porque ¿qué haría Dios sin mí? Y todos pensamos a veces eso. Suficiente con que yo no le haga mal a nadie, con que yo ame a mi prójimo, con que yo cumpla en mi casa. ¿Le cumples a Dios? ¿Cabalmente le cumples a Dios suficientemente, idóneamente le cumples a Dios? ¿O mientes? ¿O pasas de agache tus obligaciones y simplemente reclamas a Dios? Porque Él tiene la obligación de sacarnos de este problema, atolladero, dificultad. Él es Dios. Y si Él es Dios, puede hacerlo. Esa a veces es nuestra actitud. Asumimos esa actitud irreverente y respetuosa frente al dador de la vida, frente al que te ha hecho, frente al que me ha hecho, frente a aquel ser, aquel Dios único y verdadero, que ha hecho de ti lo que hoy tú eres, lo que hoy yo soy. Y esperamos respuesta, pero respuesta, dice el Señor Jesús, no la tendrán.
Ahora veamos la segunda petición. El segundo personaje que se dirige al Señor. La actitud es diferente. Y aquí vemos algo muy particular. Y es que Él mira a este hombre llamado Jesús, que está experimentando su misma tortura, su mismo dolor. Pero no solamente lo mira, sino que además lo ve. Los que saben del desarrollo de las palabras y el sentido y la gramática y la fonética, dicen que nosotros vemos cuando experimentamos un proceso adecuado de mirar. ¿Qué quiere decir? Yo dirijo la mirada. Es un acto humano, es un acto físico. Yo dirijo la mirada. Pero cuando yo proceso, mi mente procesa y mi entendimiento y mis neuronas actúan, veo. Aquel hombre miró, pero vio. No vio solamente a ese hombre llamado Jesús. Vio a Dios en ese hombre llamado Jesús. Todo Dios y todo hombre. Integralmente Dios, integralmente hombre. Al punto que aquel hombre se dirige a él, después de haber reprendido a su compañero de tortura. ¿No le temes a tu Dios? Este hombre hace un reconocimiento formidable de lo que es la presencia de Jesucristo. Ahí en ese madero era Dios crucificado. Era el hombre Jesús, pero era el Cristo también, el Hijo de Dios crucificado, que voluntariamente, dice la palabra, entregaba su vida, porque Él la iba a recuperar. Fue su promesa. Y tomando esa palabra que Jesús enseñó y que Él de alguna manera conocía, acude a Él, lo ve, Jesús lo ve y el hombre le dice, acuérdate, dentro de ese contexto cultural hebreo, con raíces arameas, ese acuérdate no es solamente haz memoria, sino mira mi corazón, porque en él hubo en ese instante un arrepentimiento. Lo ve de otra manera, lo ve como aquel ser que en verdad puede darle la vida eterna. Acuérdate de mí cuando vengas en tu reino, le dice aquel hombre a Jesucristo. Acuérdate de mí. Hay un reconocimiento. Posiblemente dentro de su dolor ese hombre hace una abstracción, hace un proceso mental, espiritual, que hace que su mente reconozca y su ser reconozca a ese hombre que está ahí muriendo como su Señor y Salvador. Y pese a las circunstancias y pese a todo ese entorno mórbido, terrorífico, temeroso, intimidante de la muerte inminente, el hombre ve
su oportunidad de vida. Lo más hermoso, lo más bello es la respuesta que encuentra, porque cuando nosotros abrimos nuestro corazón y en verdad todo nuestro ser se revela delante de Dios y nos desnudamos de todo, nuestro Padre Celestial responde, nuestro Dios responde. Y no responde simplemente con lo que anhelamos. ¿Por qué no le dijo, tus pecados te son perdonados? ¿O por qué no le dijo, vete y no peques más? Tu fe te ha salvado. No. La respuesta de Jesús fue contundente. Hoy, no mañana, hoy mismo estarás conmigo en el paraíso. Dentro del contexto judío, el paraíso era aquel lugar donde yo podía encontrarme frente a frente, cara a cara con Dios. Ese era el paraíso. Hoy el Señor nos dice, yo quiero encontrarme contigo en el paraíso, en ese lugar donde yo quiero que tú estés. En ese lugar donde yo quiero que disfrutes lo que yo ya te di. Y no estoy hablando de las cosas materiales inmediatas. Porque la palabra de Dios dice que Él conoce nuestras necesidades, que Él conoce lo que necesitamos para vivir y Él lo suple. Pero ¿sabes qué, mi hermano, mi hermana, mi amigo, mi amiga? Dios te ha dado a ti algo y a mí algo que a veces se nos olvida. Nos ha dado algo espectacular por gracia que no merecemos. Ni con 1.000.000 de vidas podríamos ser merecedores de algo así. Te ha dado a ti la salvación. Me ha dado a mí la salvación. Que tenemos que cuidarla, sí. Pero ya no la dio. Ya te la dio a ti. Por eso Él quiere llevarte a un lugar especial en donde tú puedas tener un contacto con Dios, una relación con Dios, un proceso de conocimiento íntimo con Dios, personal con Dios. Es despojarnos de esas ataduras que a veces queremos estar aferrados a ella, que se convierten en cruces, que nos limitan. No adelantamos, no procesamos esos conceptos que el Señor Jesús vino a enseñarnos. Nos convertimos en cristianos mediocres, en religiosos, abnegados y consagrados a la religiosidad. Y eso no es lo que Jesucristo vino a enseñarnos ni a dejarnos. Por eso, mi amado hermano, tenemos que transformar esa forma de ver. Porque mientras nosotros sigamos viendo a ese Dios que suple solamente mis necesidades físicas, emocionales, nunca vamos a poder estar en ese lugar que Él quiere que nosotros estemos. Nunca vamos a poder tener esa relación que Él quiere que nosotros tengamos con Él. Nunca vamos a poder caminar con Él. Cuando escuchamos
la vida de Abraham, de Moisés. ¡Oh, qué espectáculo! Yo quiero tener esa relación con Dios. Yo quiero ser como aquel padre de la fe que caminaba y caminaba por fe. Pero nos cuesta. Porque lo miramos, no lo vemos. Porque la religiosidad obstruye nuestro proceso mental, limita nuestro conocimiento, nos hace ignorantes religiosos, nos hace analfabetas, nos convertimos simplemente en entes que solamente respiramos, comemos, etcétera, etcétera, etcétera. Qué visión tan diferente del mismo hombre llamado Jesús. Y es un ejemplo de dos visiones que vemos todos los días y que posiblemente nosotros tenemos. No desarrollamos esa fe. No desarrollamos esa relación que Dios quiere tener contigo y conmigo. No la desarrollamos. No la procesamos, no la explotamos, no la incentivamos. Y hoy esta noche el Señor nos invita a eso, a que nuestra relación con Él sea en ese lugar, no donde a mí se me dé la gana o a ti se te dé la gana o donde tú digas es aquí, Señor, no, es donde Él quiere que nosotros estemos. Hoy, mi hermano, esta noche, la invitación es a volver nuestra mirada y desarrollar ese proceso de tal manera que nosotros veamos y entendamos que el Señor Jesucristo no murió en una cruz para darte carro, casa y beca. Que el Señor Jesucristo no murió en la cruz para darte al marido perfecto, o para darte a los hijos perfectos, o para darte al esposo perfecto o a la esposa perfecta. El Señor Jesucristo no murió en la cruz para darte un excelente trabajo. El Señor Jesucristo no murió en la cruz para hacerte el hombre más o la mujer más del mundo. El Señor Jesucristo murió en la cruz para darnos un regalo maravilloso, y es el regalo de la salvación. Porque Él mismo nos enseña en su palabra que si nosotros buscamos su reino, el resto llega por añadidura. Pero hoy nuestra fe está tan pegada a las añadiduras que medimos nuestra relación por lo que Él nos da. Si Él incentiva y reactiva mi empresa, ese es mi Dios. Y si no, si Él me sana, ese es mi Dios. Y si no, si Él me da ese apartamento, ese es mi Dios. Y si no, ves, miras la salvación, pero ves la bendición. Y tu corazón está aquí, pero se ha alejado de aquí. Miremos de una manera o de tal manera que nosotros podamos ver verdaderamente
el significado del sacrificio del Señor Jesucristo en la cruz. Él murió y te limpió de pecados y nos limpió de pecados. Él murió y tenemos abogado, sacerdote, tenemos Señor en los cielos que intercede por nosotros. Él murió para darnos la oportunidad de restablecer nuestra relación con Dios como sus criaturas, como sus hijos. El resto vendrá por añadidura. Oremos y entreguemos este tiempo. Padre Santo, gracias te damos por tu palabra. Gracias, Señor, porque nos permites volver en sí como aquel hijo pródigo, Dios. Que tu Espíritu Santo cada día en esta semana reargulla nuestra mente, Padre Santo. Y que aquellos que hemos faltado en nuestros compromisos contigo, que solamente ponemos nuestra mirada en nuestro bienestar, vemos solamente nuestro bienestar, que medimos nuestra relación contigo en nuestro bienestar, sin aportar ningún sacrificio. Estamos desviando tu propósito. Estamos ignorando la trascendencia que fue tu sacrificio voluntario en esa cruz. Y te pedimos perdón por eso. Señor, que cuando yo te sirva a ti, te sirva con todo mi ser, te sirva de verdad, sin interés, sin esperar, porque ya tú me diste el regalo más precioso que yo puedo tener y es mi salvación. Gracias, Padre Santo. Llévame en este proceso de cuidar ese regalo. Llévame en este proceso con la mano y con la guianza de tu Espíritu para que yo pueda llegar a ese lugar que tú tienes para poder encontrarnos cara a cara, Señor. En ese lugar que tú has determinado, en el cual tú no solamente vas a estar ahí, sino que también me darás esas añadiduras, Señor. Pero principalmente, Dios, te doy gracias porque me has hecho salvo, porque has limpiado mis pecados, porque has hecho de mí un verdadero hijo de Dios. Te doy gracias en el nombre de Jesús. Amén y amén. Buenas noches, mis hermanos. Síganos viendo, sigan pendiente de nosotros y que Dios los bendiga. Bendiciones.